que va de este siglo XXI, se han desarrollado decenas de conflictos armados en diferentes partes del mundo, desde la llamada guerra contra el terrorismo, que Estados Unidos desató luego de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, hasta el uso de la inteligencia artificial y los drones en Ucrania y en la Franja de Gaza. ¿Cómo han cambiado las guerras en los últimos 25 años? ¿Y hasta qué punto la tecnología las está transformando? Es lo que discutimos en el debate de hoy de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Ellos son Carlos Andrés Rodríguez, director del Centro de Prospectiva para la Paz y el Desarrollo Sostenible, magíster en Seguridad y Defensa y también magíster en Prospectiva y Estrategia. Nos acompaña en nuestro estudio en Bogotá. Desde Madrid se conecta a Carlos de Antonio Alcázar, coronel del Ejército de Tierra de España, actualmente en reserva. Él es experto en inteligencia militar. Y desde Washington está Roman Ortiz, profesor de Seguridad y Defensa de la Universidad de las Hespérides. Bienvenidos a ustedes tres, una bienvenida que, como siempre, le extiendo a toda nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y recuerden que todos los episodios de este año y de los anteriores los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Andrés Rodríguez, comienzo con usted. Bienvenido a nuestro programa. Y tanto a usted como a los otros dos invitados les propongo que empecemos hablando de los conflictos de la primera parte de este siglo, entre el 2000 y el 2010, tanto para entender cómo mutaron esas guerras y el papel en la tecnología. Y comencemos, por supuesto, por el 11S, los ataques del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué tanto transformó las maneras de hacer guerra estos ataques? Bueno, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan. El conflicto que se genera a partir del atentado terrorista que vive Estados Unidos cambia de alguna u otra manera el paradigma que se tiene sobre los conflictos en el mundo. Digamos que pasamos de una visión del Estado persiguiendo a otros países, ahora la confrontaciones entre un Estado y actores, digamos que por decirlo de alguna manera serían criminales. Es en ese momento, digamos que esa lógica política que se manejaba antes de que iniciara el siglo XXI queda a un lado un poco. Ahora el enemigo, después de esos ataques, empieza a ser el terrorismo. Y el terrorismo representado en lo que nos suena diferente, el terrorismo en cualquier lugar del mundo. Entonces, sin ninguna duda, marca un antes y un después, porque la doctrina de Estados Unidos, que de alguna u otra manera es la que se ha posicionado en el mundo sobre cómo se hace la seguridad y la defensa, es la que se empieza a esparcir por todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento, las alianzas, que es la forma en cómo funciona la política exterior de Estados Unidos, se convierte, digamos, que en el eje primordial. Y la alianza, digamos, que empieza a ser de Estados Unidos con aquellos actores que le permitan atacar los objetivos terroristas que afectan los intereses del Estado en cualquier lugar del mundo. Entonces, digamos que en lo que tiene que ver con la doctrina hay un cambio que es absolutamente significativo. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los recursos tecnológicos, en esa primera fase de siglo, de alguna u otra manera se empiezan a hacer las adaptaciones y se empiezan a emplear nuevas formas y nuevos mecanismos en función de los intereses, particularmente en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Hay que recordar que los países, digamos que en donde se empieza a hacer esa invasión, le hace Afganistán e Irak, las condiciones geográficas no son las, digamos que más adecuadas, y a partir de eso, pues digamos que surge la necesidad de repensarse la forma en que vamos a intervenir en esos países. Coronel Carlos de Antonio Alcázar, también le doy a usted la bienvenida al debate de France 24. ¿Qué tanto papel jugó la tecnología en la guerra contra el terrorismo a inicios de siglo? Perdón, no le he oído, no le he terminado de oír el final de la pregunta. Sí, claro, coronel. Le preguntaba cuál fue el papel de la tecnología en la guerra contra el terrorismo. Bueno, si podemos, es una pregunta muy general, ¿eh? Si hablamos de la tecnología, yo te puedo hablar de lo que está pasando en Ucrania, y en Gaza. Son casos, son dos guerras diferentes, donde la tecnología se está aplicando de una forma diferente. Son dos casos paradigmáticos, pero distintos, sí. Claro, permítame lo interrumpo. Comencemos por hablar sobre las guerras que ocurrieron desde el 2000 al 2010 y comenzando por la reacción de Estados Unidos junto con sus aliados en las invasiones de Irak y Afganistán. Concretamente, en esas guerras, ¿cuál fue el papel de la tecnología antes de avanzar a Ucrania y a Gaza?
Muy bien, la tecnología es una tecnología convencional, es decir, es inteligencia de satélites, es una guerra convencional, sí, contra un enemigo terrorista, contra enemigos insurgentes, contra actores no gubernamentales, pero todavía estamos entre el paso de una guerra convencional, de una guerra contra un enemigo terrorista, pero que todavía no estamos en la fase híbrida. Y le quiero preguntar también a Román Ortiz, a quien además le extiendo la bienvenida a el debate de France 24. El coronel mencionaba la inteligencia con satélites y de hecho fue esa una de las tecnologías que se usó para encontrar a Osama Bin Laden, a quien Estados Unidos le hizo una inteligencia durante 9 meses. Sin embargo, en ese momento las imágenes satelitales eran de tan baja calidad que durante los 9 meses que lo registraron no pudieron comprobar a ciencia cierta si se trataba o no de Osama Bin Laden, hasta que enviaron un equipo de 23 navales expertos del ejército estadounidense. ¿Eso muestra el punto bajo de la tecnología, bajo comparado ahora? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Yo creo que la tecnología que identificó a Bin Laden, que fue aproximadamente en el año 2009-2010, ya estaba enormemente avanzada. Y de hecho la resolución de los satélites entonces era muy avanzada. Otra cosa distinta es que en los últimos 15 años, desde que Bin Laden fue dado de baja, esta tecnología haya evolucionado y haya mejorado, pero entonces, digamos, teníamos imágenes de satélite de una precisión muy grande. Dicho esto, yo creo que lo que vimos en la guerra contra el terrorismo, que como bien decían mis colegas antes, es algo que se caracterizó porque era el enfrentamiento contra un enemigo no convencional, fue la emergencia de una serie de tendencias y de tecnologías que más adelante hemos visto cómo crecen en Ucrania y cómo se hacen visibles en Ucrania y en alguna medida también en Gaza, más allá de que Gaza es un escenario muy particular, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tendencias? Pues déjeme que mencione dos o tres. Número uno, la aparición de la capacidad para, digamos, entregar ejecutar operaciones de combate o realizar ataques a distancia y de manera remota. Y es el caso de los drones, ¿verdad? En el 11 de septiembre los drones eran todavía, sobre todo los drones de ataque, porque había habido el uso de drones anteriormente, pero con misiones fundamentalmente de reconocimiento. Los drones de ataque estaban todavía en proceso experimental. Después del 11 de septiembre, definitivamente los Estados Unidos comienzan a desplegarlos como parte de la campaña global contra el terrorismo. Lo mismo se puede decir con el manejo masivo de datos que usted mencionaba antes con el caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Algunas de las cosas que se hacen durante la guerra global contra el terrorismo es ganar la capacidad para recolectar y procesar cantidades masivas de datos para poder identificar a los terroristas que se ocultan, digamos, entre la población civil, ¿verdad? Y de la misma manera, digamos, los avances en los sensores. Usted ha mencionado el caso de las imágenes de satélite, pero hay muchas más avances en ese sentido, en términos de inteligencia de comunicaciones, en términos de el uso de imágenes recolectadas o producidas por radar. Y sobre todo, lo que es más importante, la capacidad para fusionar todos esos sensores para obtener una imagen comprensiva del campo de operaciones. Todo eso se empezó a ver en la guerra global contra el terrorismo. El punto es que, como era una guerra contra un enemigo convencional, lo cierto es que esas tecnologías no mostraron todo su potencial hasta más adelante, ¿verdad? Y antes precisamente de llegar a ese punto de una evolución mucho más desarrollada de la tecnología, quiero preguntarle, Carlos Andrés,
cuáles son las particularidades de otras guerras que marcaron ese inicio de siglo. Y le hablo concretamente sobre la guerra por la Cachemira entre India y Pakistán, que ha sido un conflicto que va y viene con múltiples ceses. Recientemente hubo una nueva tensión, pero a inicios del siglo, entre el 2001 y 2003-2004, se abrió otro frente de guerra entre India y Pakistán por ello. Y también Sudán, que ha sido un conflicto de larga data desde 2023, ha sido la guerra civil de nuevo, pero de nuevo esto no solo viene desde comienzos del siglo XXI, sino de tiempo atrás. ¿Cuáles son las particularidades de estas dos guerras y en qué se diferencian de la guerra contra el terrorismo? Bueno, yo creo que, bien lo decías tú, digamos que han sido particularidades que no solo son exclusivas de estas guerras, sino que han sido históricas en todas las guerras, digamos que desde que se estudian las guerras, desde cuando inician esos estudios sobre polemología, digamos que hay unas particularidades que siempre han estado. Yo creo que lo que mantiene y lo que diferencia, digamos que a partir de otros conflictos que hay, es que de alguna u otra manera pues siempre se va a buscar imponer la voluntad. Al final la lógica de la guerra es ganar algo, y en este caso es ganar, digamos que esa voluntad. A diferencia de de esa guerra que hay contra fenómenos como el terrorismo, como el narcotráfico, digamos que contra esas dinámicas, estas guerras, como las que tú mencionas, siguen siendo guerras que, digamos que tienen un componente territorial bastante amplio, que reivindican no solamente ciertos territorios, sino también reivindican ciertas particularidades sobre la legitimidad que hay o no sobre la población. Yo creo que la de Cachemira de India es bien particular, pero la que se sale y que es sui generis es la de Sudán, porque al final en Sudán realmente es un grupo poblacional que se divide en dos, que digamos que de alguna u otra manera sigue dinamizando ese ciclo que ha existido en África siempre de por qué se dan, digamos que como tal las confrontaciones, porque cuando uno va a ver, digamos que a aterrizar tal como es la guerra, realmente no es por recursos naturales, porque digamos que los recursos naturales que hay no son tan abundantes, sino es una lógica que es más ideológica, es más religiosa, y ese componente que es religioso es el que ha dinamizado que se siga manteniendo, porque a partir de esa visión de imponer una cultura, una religión sobre la otra, es que otros actores no estatales, otros países, digamos que ya lo veíamos hace un tiempo con el caso de los Emiratos, empiezan a involucrarse, no directamente, sino a través de terceros, en este caso los mercenarios, y particularmente pues, los colombianos que han sido muy activos en esta confrontación. E incluso cuando usted mencionaba la participación de otros estados, se me viene a la cabeza Yemen, que también ha sido uno de los conflictos de este siglo XXI y que ha tenido diferentes actores proxies, por ejemplo, la presencia de Irán y de otros países. Pero quiero preguntarle al coronel Carlos de Antonio, ahora sí para comenzar sobre el 2010 en adelante, ¿cuál es la formación de los militares y cómo comienza a cambiar con la presencia de la tecnología y de la inteligencia artificial? Y se lo pregunto con un dato, porque Estados Unidos en el 2010 creó su cibercomando. ¿Hasta qué punto los ejércitos del planeta comienzan a transformarse para incluir temas cibernéticos? Pues creando sobre todo personal especializado y creando mandos de ciberseguridad, de ciberdefensa, haciendo frente a esta nueva amenaza que estaba ahí, pero que nunca había sido utilizada de una manera tan prolífica y tan dura muchas veces y tan dañina, ¿no? Entonces los militares pues nos hemos tenido que adaptar, crear oficiales, suboficiales, quiero decir, adiestrarlos en esta materia, pero además que lo hemos hecho compaginando los medios militares y los medios civiles, compaginando también universidades, compaginando empresas con nuestras Fuerzas Armadas para, por ejemplo, pues en la OTAN crear un centro de excelencia de ciberseguridad o en todos los ejércitos europeos, occidentales, crear nuestros mandos de ciberdefensa que están atentos y pendientes en todo momento a cualquier amenaza, que las amenazas son diarias, son múltiples, se producen todos los días hay que hacer frente a ellas y nos estamos adaptando. Es una adaptación a la guerra moderna, es una adaptación a esta guerra que era convencional, a esta guerra que es híbrida en estos momentos y que la estamos viviendo en distintos escenarios. Y
tenga la seguridad de que nos lo estamos tomando muy en serio, que nos estamos formando de la mejor manera posible, que tenemos un intercambio de información entre aliados y países amigos fundamental y muy buena, y que intentamos hacer frente a todas estas amenazas que se están produciendo diariamente. Coronel, y al hacer una comparación, ¿quién lleva la delantera en temas de ciberseguridad entre Europa, Estados Unidos y China, que es otro jugador relevante en este caso? Bueno, pues la pregunta es complicada y difícil. Yo le puedo decir que todos tenemos un nivel, todos tenemos buenos profesionales. Los chinos tienen unidades especializadas, preparadas para intervenir, para hacer daño, y lo hacen. También Rusia, pero también Estados Unidos y OTAN tenemos unidades y tenemos formaciones y tenemos personal especializado para hacer ciberseguridad defensiva y para hacer ciberseguridad ofensiva. ¿Quién está mejor preparado o quién no lo está? Yo le puedo decir que nosotros estamos preparados. Y, Román, hemos hablado de las guerras convencionales y las guerras híbridas. Si podría explicarnos muy brevemente cuál es la diferencia y, sobre todo, cuál es el papel que juega en la guerra híbrida, otro de los temas fundamentales que tiene que ver con el cambio de los conflictos y con el uso de la tecnología, que es el robo de información, con los hackeos. ¿Cuáles son las diferencias entre este tipo de guerras? Mire, para hacerlo de una manera, digamos, lo más rápida y sencilla posible, normalmente cuando hablamos de una guerra convencional hablamos de una guerra entre estados que enfrentan a fuerzas regulares que aplican tácticas y conceptos convencionales, digamos, combaten ejército contra ejército, desarrollan, digamos, operaciones de armas combinados, involucrando unidades convencionales, de unidades blindadas, unidades, en el caso de las fuerzas terrestres, blindadas, artillería, infantería, fuerzas aéreas, etc. En la actualidad, esas operaciones convencionales que se caracterizaban por operar en esos tres dominios, terrestre, naval y aéreo, se han extendido a otros dos dominios más. Uno, el espacial, porque hoy es prácticamente imposible desarrollar operaciones militares sin tener alguna clase de soporte espacial, y otro, el ciber, que usted estaba mencionando antes. Ahora, cuando hablamos de una guerra híbrida, lo que hablamos es que esta forma de hacer la guerra convencional se combinan con otras tácticas y con otro tipo de actividades que desbordan lo que es la guerra convencional. Y déjenme que ponga algunos ejemplos. Digamos, entramos entonces en guerras, en conflictos bélicos que involucran operaciones convencionales por un lado, pero también actos de terrorismo, operaciones guerrilleras, digamos, formas de aplicar fuerza que no son convencionales. Y al mismo tiempo se combinan con elementos que no incluyen el uso de la fuerza, pero que son usados también para dislocar la capacidad del enemigo, para quebrar su voluntad de resistencia. Y déjeme que mencione dos. Por ejemplo, lo que se llama guerra económica, es decir, toda una serie de medidas destinadas, por ejemplo, a crear inflación, o destinadas, por ejemplo, a bloquear el suministro de productos de primera necesidad, productos energéticos, por ejemplo, y por otro lado lo que se llama la desinformación, lo que se haya dado en llamar guerra en el espacio cognitivo, que tiene que ver con generar o proporcionar al adversario la información apropiada para que tome decisiones equivocadas, es decir, confundir su forma de percibir el escenario para que tome las decisiones equivocadas. Cuando tenemos un conflicto que combina todos estos factores, guerra convencional por un lado, acciones terroristas o guerrilleras por el otro, desinformación y guerra económica, o al menos una parte de este tipo de actividades, entonces tenemos una guerra híbrida. Y aquí
en este caso que usted está mencionando, Román, viene sobre la mesa sin duda alguna Rusia. Rusia desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la invasión a Ucrania en 2022 resurgió como una potencia militar que está amenazando algunos intereses occidentales y también Rusia, sin llegar a comprobarlo, ha sido acusada de interferir en diferentes elecciones de múltiples países, desde Estados Unidos hasta algunos europeos, con esa desinformación que usted mencionaba como uno de los puntos clave de la guerra híbrida. Carlos Andrés, quiero preguntarle en qué punto estamos en este momento de las guerras, sobre todo en lo que tiene que ver con Rusia. ¿Combinamos entonces los métodos convencionales de combate en territorio entre militares como lo vemos en Ucrania hasta el uso de inteligencia artificial, de robo de información y también de drones? Yo creo que la guerra de Rusia y Ucrania es una de las guerras, digamos que a los que estudiamos este tema nos ha llevado a reescribir mucho de lo que hemos escrito sobre las guerras convencionales. Porque al final, digamos que recogiendo un poco lo que le decía el profesor Román, sí tiene unos matices de guerra convencional, pero sin ninguna duda la incorporación de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial cuántica, esa inteligencia artificial que está desarrollando nuevas cosas, pues ha generado una dinámica completamente distinta. Eso por un lado. Por otro lado, de alguna u otra manera siempre se habló de la superioridad militar que tenía Rusia. Se considera una de las grandes potencias en temas militares. Sin embargo, digamos que en lo que tiene que ver con el uso de drones e inteligencia ha avanzado muy bien. Pero por otro lado, digamos que sigue siendo esa guerra regular en términos de que cuando uno mira algunas de las ubicaciones y algunas de las zonas donde se está sosteniendo la guerra, pues termina siendo todavía una guerra de desgaste, todavía termina siendo una guerra de trincheras, una guerra donde la artillería, digamos que está jugando un papel muy importante. No por otra cosa, digamos que se ha visto obligada a reforzarse con mercenarios de Corea del Norte, con mercenarios de África, con otros mercenarios de Asia. De Colombia, como usted mencionaba. En el caso colombiano también. Entonces, digamos que la dinámica del conflicto ruso y ucraniano ha generado unos nuevos paradigmas. Realmente pues ha establecido otros que siempre se han hablado y que siempre se han mantenido, pero sin ninguna duda el punto, digamos que de inflexión, el punto que llama a la reflexión es el uso que se está haciendo pues de la inteligencia artificial, porque de alguna u otra manera ese uso indiscriminado de drones, de inteligencia, pues ha deshumanizado aún más la guerra. Usted habla de ese punto de inflexión. Coronel, al respecto, ¿cómo se está usando la inteligencia artificial y también los drones en la guerra en Ucrania? Bueno, los drones han cambiado totalmente la guerra convencional y han cambiado la guerra en Ucrania. Los drones se están utilizando de manera masiva, o sea, son microdrones de reconocimiento, drones kamikazes, han transformado la observación, la adquisición de blancos, los ataques de precisión, y se han utilizado masivamente por parte de los rusos. Es decir, ellos entraron en Ucrania en un momento, creían que iba a ser un paseo militar, pero los ucranianos les hicieron frente y los ucranianos han ido aprendiendo. También han ido aprendiendo los rusos. Los drones están ya ahí para no desaparecer y ya tenemos todo tipo de drones en pequeñas unidades para reconocimiento, drones kamikazes, y se les está haciendo frente, pero es una tecnología que está cambiando la guerra. Yo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, para mí es una guerra que tiene la modernidad del siglo XXI, pero con cosas del siglo XX, esas guerras, esa guerra de desgaste, esas guerras de trincheras, porque al final toda esta tecnología, todos estos drones han evitado la movilidad de unidades mecanizadas y acorazadas que no estaban suficientemente protegidas y que ahora son rápidamente eliminadas pues, por nubes de drones o por drones individualizados que caen sobre formaciones o que caen sobre centros logísticos, etcétera, etcétera.
Usted decía que la tecnología de los drones está cambiando la guerra. Al respecto, Román, quiero preguntarle sobre los riesgos que estos cambios están trayendo. Por ejemplo, los drones son mucho más baratos de producirlos que un arma convencional y esto ha hecho que múltiples empresarios, como es el caso de Ucrania, se volquen a construir drones y también hay intervenciones de compañías bastante polémicas, por ejemplo, la estadounidense Blackwater o la rusa Wagner, que hace una presencia bastante extendida en África. ¿Hasta qué punto la facilidad de construir nuevas armas está poniendo en riesgo una expansión de las guerras? Bueno, lo que yo creo es que, como decía el coronel, lo que estamos viendo es una transformación de cómo se ejecutan las guerras. Y una transformación que es importante porque, digamos, está cambiando la lógica que han tenido los conflictos bélicos hasta muy recientemente, ¿verdad? Digamos que hasta muy recientemente lo que veíamos es que, por una parte, digamos, los ejércitos, cuando se enfrentaban, tenían que escoger entre la precisión y la masa. Es decir, tenían que apostar por bombardeos masivos con municiones que no eran, digamos, precisas, o por ataques de precisión con municiones guiadas, pero en un número muy pequeño. Lo que hacen los drones ahora es combinar las dos cosas. Se pueden utilizar, y de hecho se utilizan centenares y centenares de drones en los ataques, y los drones garantizan un nivel de precisión muy elevado. Es ese tipo de cambios el que está cambiando la lógica por la que funciona por la que funcionan las guerras, ¿verdad? Y acompañado de ese cambio, y fundamentalmente de lo que estoy señalando, esa combinación de precisión y masa al mismo tiempo, lo que se está incrementando es la letalidad en el campo de batalla. Cada vez, y uno lo puede ver en la enorme cantidad de bajas que están teniendo tanto Rusia como Ucrania, sobre todo Rusia por el tipo de uso que hace de sus propias fuerzas armadas, con muy poca preocupación por sus propias bajas, pero en términos generales, digamos, lo que uno ve es que la letalidad en el campo de batalla está incrementándose, y eso muy probablemente va a llevar a que cada vez se utilicen más sistemas autónomos, más sistemas remotos, de tal manera que las tropas se expongan lo menos posible, ¿verdad?, para tratar de reducir el volumen de bajas. Dicho todo esto, lo que yo le estoy planteando son una serie de cambios en cómo se sostienen las guerras, pero me parece que también tenemos que tener en cuenta que estamos viendo un cambio, yendo un poco a su pregunta, en el volumen de víctimas en las guerras, ¿verdad? Y cuando pensamos en el costo de la campaña militar israelí en Gaza o la guerra en Ucrania, pues uno ve unas enormes cantidades de bajas, ¿verdad? Lo que me parece que es importante señalar aquí es que, más allá del cambio tecnológico que estoy señalando, lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos vivido un periodo, particularmente durante los años 90, en las que los conflictos bélicos estaban basados en una enorme superioridad militar occidental y en una forma que permitía hacer la guerra de una forma muy selectiva y, en consecuencia, limitaba el volumen de bajas. A medida que estamos entrando en un periodo en que esa superioridad militar occidental es más pequeña y las Fuerzas Armadas occidentales y, en general, los ejércitos, las Fuerzas Armadas en todo el mundo cuentan con con niveles tecnológicos más semejantes, la capacidad para ejercer fuerza de manera precisa es más limitada y la tendencia a generar daños más masivos es más grande. Entonces, lo que creo que estamos viendo ahora, cuando vemos ese incremento en el volumen de víctimas y vemos guerras, no solamente más guerras, sino también guerras que provocan muchos más muertos, es sobre todo un cambio en el patrón del conflicto bélico, que tiene que ver con un cambio en cómo se reparte el poder militar y cómo ese poder militar se usa. Antes lo usaban los países occidentales de manera muy selectiva. Ahora está mucho más disperso por todo el mundo y una parte de los que lo usan, por ejemplo Rusia, lo hace de manera mucho más indiscriminada. El resultado son muchísimas más víctimas.
Y usted, a propósito que mencionaba ese poder militar, quiero preguntarle a Carlos Andrés sobre ese desequilibrio del poderío militar entre el ejército de Israel y Hamás, y con una adición, y es que múltiples reportes periodísticos han hablado que el ejército israelí está usando información masiva para reconocimiento de rostros en la Franja de Gaza, e incluso hay reportes periodísticos que señalan que ese ejército está distribuyendo celulares, teléfonos móviles, para poder rastrear más fácilmente a las personas en Gaza. ¿Hasta qué punto entonces este manejo masivo de información puede poner en riesgo a la misma población? Bien, uno de los temas, digamos que más interesantes en cómo funciona la guerra hoy en día y cómo se involucran nuevas tecnologías, pues tiene que ver con la brecha. La brecha que hay no solamente entre los países, en las grandes potencias militares, las grandes potencias europeas y los otros países del mundo que no tienen la misma capacidad para invertir en temas de seguridad y defensa. En el caso de Israel, digamos que es una complejidad por la misma dinámica del conflicto. Digamos que Hamas pues sigue participando, o digamos que sigue llevando a cabo una guerra de guerrillas, la guerra de guerrillas clásica, la guerra, digamos que con lógica de sabotear, con la lógica de, digamos que de afectar, digamos, de esos intereses vitales que tiene Israel. E Israel, por el entorno geopolítico donde, digamos, que se ha hecho fuerte, ha tenido que, digamos que, incursionar, empoderarse y adoptar toda una serie de tecnologías. Veíamos hace unos meses el ataque que utilizaron contra miembros del staff de Hamas en otros países del mundo, esos ataques de precisión, esos ataques quirúrgicos, esos ataques que lo que buscan es inhabilitar y desescalar antes de que ataquen esos actores que de alguna u otra manera se están contraponiendo a los intereses que tiene el Estado de Israel. E Israel, digamos que consecuencia, o esa es la consecuencia de que el Estado de Israel pues invierta, digamos que parte de sus recursos de manera tan importante en esta lógica. Y no solamente lo que invierte el Estado, es parte también de que las empresas, de que ese sector privado, que toda esa producción y ese ecosistema de seguridad y defensa que es parte del Estado, pues produzca toda esa nueva tecnología en función de los intereses del propio país, que es algo que particularmente, por ejemplo, en el tema de Latinoamérica, pues no ha pasado y no va a pasar. Por eso la brecha sigue siendo tan amplia y la tendencia es a que siga siendo, digamos que a que siga creciendo realmente. Y en ese lado más arriba de la brecha, por decirlo de alguna manera, coronel, ¿qué se puede esperar de los avances tecnológicos en las guerras? Concretamente, por ejemplo, ¿se podrán ver acaso soldados robot o uso de armas biológicas? Bueno, vamos a empezar por el uso de armas biológicas. Armas biológicas y químicas y nucleares pueden ser empleadas desgraciadamente en cualquier momento. Yo creo que las nucleares, la disuasión no llegará la sangre al río, pero los elementos y algún problema biológico o en algún caso químico, pues puede ser plausible. Lo único que es desatar es abrir la caja de Pandora, porque cuando alguien suelta, y ya sabemos lo que pasó con el COVID, cuando alguien suelta un gen, algo malo, nunca se sabe si se va a volver contra él o si tiene suficientes vacunas o antígenos, etcétera, etcétera. Y lo que me decías de la robótica, vamos a ver robótica, yo creo que a veces las películas de ciencia ficción, yo no sé si hay alguien que ha estado en el futuro y es luego guionista, pero al final se van viendo en la realidad actual. Ya empezamos a tener en los ejércitos desarrollos de robots que van a funcionar en la logística, robótica en determinados procedimientos y en determinados dominios del combate. El problema de que algún día veamos, no sé cómo decirte, soldados robotizados o etcétera, etcétera, eso ya puede tener otras connotaciones legales, otras connotaciones en cuanto a los derechos y los usos de la guerra, y yo eso lo veo un poquito ya más lejos de momento. Ahora, Sí. que el soldado humano, el hombre de ahora, tenga unas capacidades mayores, más especiales debido a
avances tecnológicos en robótica, en visualización del campo de batalla, en su casco y otra serie de cosas, podemos ir viéndolas poquito a poco. Coronel. Bueno, ahí están los avances en la guerra que desgraciadamente quizás los veremos. Coronel, usted hacía una mención implícita a que la pandemia comenzó porque alguien desarrolló un gen que lo soltó. Sin embargo, debo precisar que el grupo científico de la Organización Mundial de la Salud publicó un reporte en junio de 2025 señalando que la causa más probable era una transmisión de este gen de animales a humanos. Sin embargo, ese no es el tema. Román, muy brevemente, para cerrar nuestro programa, ¿cuál puede ser el futuro del uso de la tecnología en las guerras y qué es lo que se puede venir en menos de un minuto? Bueno, en menos de un minuto lo que yo le diría es más robotización, menos seres humanos en el campo de batalla. Por otra parte, digamos, la capacidad para sostener operaciones a mayor distancia, a un manejo mucho más grande de información y, en consecuencia, digamos, de alguna manera una capacidad para combinar, como señalaba antes, precisión y masa, es decir, la capacidad para afectar blancos de manera precisa, simultáneamente, pero en un volumen masivo, ¿verdad? Y un último punto que me parece importante, y es, de alguna manera, la barrera entre guerra y paz se va a ir difuminando progresivamente. Sí. Si vemos lo que está pasando ahora en Europa, formalmente hablando, la OTAN está en paz con Rusia, pero Rusia está sosteniendo una serie de acciones agresivas, en algunos casos en el espacio ciber, en otros casos con drones. De alguna manera se están borrando la barrera que separaba antes claramente guerra y paz. Eso es muy peligroso. Les agradezco a ustedes tres por participar en este programa, un programa que fue producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.